A todos los amigos de nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, damos la bienvenida a este nuevo estudio, este tiempo devocional, este tiempo que apartamos día tras día para estudiar la palabra de Dios, para iniciar o terminar nuestros días en la presencia del Padre, orando, adorando y por supuesto, como ya lo dije al principio, dedicando el tiempo a estudiar y meditar la bendita palabra de Dios. Damos así pues la bienvenida a todos los que nos están escuchando, sintonizando este canal. Qué bueno que puedan estar con nosotros y que puedan estar estudiando con nosotros la palabra de Dios. Antes de continuar con el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final. Quiero invitarles también a que compartan este contenido con otras personas en sus grupos, en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, en el Facebook, con todos los que más puedan. Yo les invito a que lo hagan. Y también, pues si les gusta este contenido, que pongan un me gusta, pongan el me gusta ahí en la casillita, la manito, el dedito arriba. Y si les sigue gustando más el contenido, pues entonces les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bueno, vamos a la palabra de Dios, a continuar con nuestro estudio en el libro de Proverbios, en el capítulo 13. Iniciamos en el audio anterior este hermoso capítulo donde pues nos dan una serie de consejos, nos dan una serie de enseñanzas. Cada versículo es una enseñanza variada, unas tienen conexión con otras, pero ¿cuál es el énfasis y cuál es la síntesis de todo? Que usted cuando escuche este audio, cuando lea estos versículos, los guarde en su corazón y los ponga en práctica. Esto es lo más importante. Este estudio de Proverbios nos va a llevar a la sabiduría, nos va a llevar a tener buen entendimiento, a tomar buenas decisiones en la vida. Por eso son tan importantes, o es tan importante este libro en la Biblia. Estos capítulos que estamos estudiando, pues son proverbios de contraste, es decir, a través de contrastar ideas, pues nos enseña el predicador o nos enseña el rey Salomón, nos da una buena enseñanza a través de lo que es bueno y lo que es malo, a través del sabio y el necio, a través del justo y el injusto, a través del justo y el impío, etc. Entonces, vamos a continuar, lo dejamos en el audio pasado en el versículo 10, vamos a retomar a partir del versículo 11 hasta el versículo 20 el día de hoy. Dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bueno, entonces aquí continúa el predicador, continúa el rey Salomón, dándonos consejos, dándonos una serie de consejos muy valiosos, de consejos muy sabios que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a fortalecernos. Y dice el versículo 11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hemos visto muy fácilmente la proliferación
de un concepto que se llama el dinero fácil. Y bueno, pues hay que ver que esto ha existido pues también toda la vida. El dinero que se gana fácilmente, eso es a lo que se está refiriendo aquí el versículo 11. Y lo que diría en otra versión es que lo que fácilmente se gana, pues fácilmente se acaba. Hay riquezas que que cuando llegan así tan fácil como, a ver, ¿qué les puedo decir yo? Como el ganarse la lotería, digamos, o como los negocios fraudulentos, negocios que tienen que ver con drogas o algo así. Eh, en este tipo de negocios se gana mucho dinero y es lo que se conoce como dinero fácil. Pero la Biblia es muy sabia cuando nos dice que lo que mal se gana, poco puede durar. En todo caso, no es legítimo ni propio de un cristiano. Entonces aquí tenemos que entender que, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor no quiere que nosotros nos ganemos dinero fácil. Lo que dice la segunda parte, para poder entender bien la idea, dice, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿O cuál es el propósito? Que tú te ganes el dinero o tengas el sustento trabajando, siendo diligente, moviéndote, yendo a trabajar cada día, madrugando cada día, a hacer tu labor, a, a hacer tus tareas o lo que tengas que hacer. La Biblia es muy clara cuando dice que lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ese es uno de los consejos. Entonces, dice en la segunda parte, en la versión TLA, ahorra poco a poco y un día serás rico. Eso es lo que nos está diciendo. Ser laborioso, ser diligente, y el fruto y el Señor nos bendecirá. Nos dará trabajo, nos dará la provisión, pero cuando esa provisión llegue, nosotros tenemos que aprender a ahorrar, ser diligentes en el manejo de nuestras finanzas. Nosotros hace un tiempo dimos un seminario sobre el manejo de las finanzas. Yo les invito a que lo busquen en, en, en una de las listas de reproducción. Ahí lo van a encontrar y si no, pues les voy a dejar aquí arriba una, una pestañita para que puedan darle clic y para que lo tengan presente. Ese seminario es muy importante porque nos va a enseñar cómo manejar nuestras finanzas correctamente. Entonces, una persona que adquiere sabiduría, parte de la sabiduría que adquiere es sabiduría sobre sus finanzas. Por eso es importante sumergirnos en buscar al Señor y en pedirle al Señor que nos guíe sobre cómo manejar nuestra área financiera. Muchas veces el área financiera en muchas personas y sobre todo en muchos hijos de Dios es un verdadero caos. Es un verdadero caos y ahí es donde vienen los dolores de cabeza de muchos creyentes y no creyentes y muchos problemas. Pues yo le invito a que busque sabiduría para que maneje su área financiera de una manera que glorifica al Señor. Dice el versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y este versículo nos está hablando de aquellas cosas deseamos, que deseamos y deseamos y no nos llegan. Hay cosas que cada uno de nosotros anhela tener y le hemos orado al Señor. Muchas veces hemos orado, hemos clamado, hemos puesto en las manos de Dios, muchas veces hemos ayunado por estas situaciones. Pero lo que dice aquí es que la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Por qué dice esto? Porque de verdad que sí, esperamos tanto por una situación que queremos verla cumplida lo antes posible. Pero en la medida que no se va cumpliendo, en la medida que se va tardando esta, esta petición, digámoslo así, pues se va convirtiendo en un tormento para nuestras vidas. Dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido.
Dice aquí en la versión TLA, que es la que estamos leyendo en paralelo, dice: qué tristeza da que los deseos no se cumplan, y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Es lo que dice la segunda parte. Árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando ese deseo se cumple, cuando ese deseo llega, cuando lo podemos ver con nuestros ojos, cuando lo podemos tocar. ¿Qué les digo yo, mis amados? Mire, que aunque la esperanza, que aunque estos deseos no lleguen, el Señor está orando y el Señor sabrá por qué se tardan en llegar. Pero no podemos dejar de esperar en el Señor. Recordemos que uno de los conceptos que nos enseña la palabra de Dios acerca de la fe, que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y usted y yo tenemos que aprender a visualizar las cosas sin haberlas visto todavía. Eso es tener fe. Eso es creerle al Señor. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y hacemos lo que tenemos que hacer, somos diligentes, buscamos a Dios, estudiamos la palabra, el Señor pronto nos mostrará su voluntad. Ojo lo que estoy diciendo, el Señor pronto nos mostrará su voluntad acerca de eso que le estamos pidiendo. Ahora recordemos esto es un punto un poquito polémico para muchos, pero ¿de qué se trata? Hay cosas que le pedimos a Dios que no van de acuerdo a su voluntad. Entonces nos desgastamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pidiéndole al Señor muchas cosas y anhelando en nuestro corazón muchas cosas que muchas veces no llegan, que muchas veces no recibimos. ¿Por qué las cosas a veces no llegan? Esa es una buena pregunta. La Biblia nos enseña dos razones muy poderosas. La primera nos lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 3, donde nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y la segunda nos está hablando en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. En adelante dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, pedimos mal, nos dice Santiago. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos por emociones. Y luego nos dice en primera de Juan que tenemos que aprender a pedir alguna cosa conforme a su voluntad. A veces pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso las cosas se demoran o no llegan. Por eso muchas veces las cosas se demoran. Bueno, esto es un asunto de un estudio profundo. ¿Por qué Dios escucha las oraciones? ¿Por qué a veces Dios las retrasa? Bueno, aquí nos tendríamos que quedar dedicando un buen tiempo a este punto. Pero dice que cuando las cosas llegan, es como el árbol de vida, es como un buen fruto para nuestras vidas, nos alegra el corazón. Dice el versículo 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia el precepto, el que menosprecia el consejo, de eso nos está hablando el versículo 13. El que menosprecia el consejo, el que menosprecia las palabras, las órdenes, dice en la versión TLA, traducción del lenguaje actual para los que están siguiendo: si te burlas de una orden, tendrás tu merecido, pero si la obedeces, tendrás tu recompensa. Mire qué interesante esta explicación. No menosprecie el concepto, el consejo, no menosprecie las palabras de Dios. Y esta es una verdad que usted y yo tenemos que aprender. Hay muchas personas en la tierra que hoy en día se dicen ser creyentes, que menosprecian las palabras, la palabra bendita,
y soberana de Dios. Hay muchas personas que hacen a un lado la Biblia y viven al margen de la palabra de Dios. Dice otra vez, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que teme el mandamiento. Esto es bien interesante. Cuando usted y yo aprendemos a temer, a tener temor de Dios y a tener temor de su palabra, no se gobierne por las normas de este mundo, no se gobierne por sus propias normas. Aprenda a recibir y a aceptar como infalible la palabra de Dios en su vida. Cuando usted acepta la palabra de Dios y aprende a tener temor de la palabra de Dios, tendrá una gran recompensa. Dice el versículo 14, la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio es manantial de vida. La ley, las enseñanzas de una persona sabia, las enseñanzas de una persona que está arraigada o conectada con la sabiduría de Dios. A eso se está refiriendo. Y dice que las enseñanzas del sabio son fuente de vida o manantial de vida. Por eso, cuando usted ve a una persona sabia, una persona que camina con Dios, péguesele a esas enseñanzas. No menosprecie esas enseñanzas. Aprenda de esa persona. Péguesele a esa persona. Es la persona que usted necesita para aprender. Es la persona que usted necesita para recibir lo que Dios le quiere dar. Dios nos quiere dar a nosotros, a los seres humanos, enseñanzas a través de personas sabias. Y estas enseñanzas nos pueden salvar de la muerte. Dice en el versículo 14, para apartarse de los lazos de la muerte. Dice el versículo 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia. Mire, esto habla de los que se comportan con prudencia. Aquellos que se comportan con prudencia gozan del favor de Dios y de los hombres, mientras que el camino de aquellas personas desleales o aquellas personas que no andan conforme a la palabra de Dios, el camino de los desleales es un camino duro, es un camino difícil. El buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento. ¿Y cómo recibimos nosotros ese buen entendimiento? Cuando abrimos nuestra vida y postramos nuestra vida delante de Dios. Cuando abrimos nuestra vida, la postramos delante de Dios, cuando aprendemos a depender del Padre, empezamos a tener buen entendimiento. Pero dice aquí, el camino de los transgresores es duro. Dice el versículo 16, dice el verso 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El hombre prudente procede con sabiduría. Y una vez más aquí el libro de Proverbios nos está llevando a comprender qué somos. Si somos prudentes, somos necios. El hombre prudente se caracteriza ¿por qué? Por su sabio proceder. Ahora, dice que el necio manifestará necedad. La persona necia, pues actúa neciamente. No actúa conforme a la palabra de Dios. Da pasos en falso, se equivoca, la embarra cada que habla. Eso es lo que caracteriza a una persona necia. Toma malas decisiones. Mira lo que dice, el hombre prudente procede con sabiduría. Hay situaciones o decisiones delicadas que tenemos que tomar a diario. Entonces, cuando usted es un hombre o una mujer prudente, usted se pensará esa decisión, usted entenderá
cuáles son los riesgos y le pedirá al Señor que le ayude a tomar la mejor decisión. El hombre prudente procede con sabiduría. Ahora, el hombre prudente escucha consejos, se asesora bien. ¿Qué es lo que pasa con los hombres necios o con los insensatos? Primero, no se asesoran bien. Segundo, la mayoría de las veces actúan por emociones, actúan por un impulso y luego les va mal. Luego están endeudados, luego están con problemas, luego están poniendo la cara o simplemente no la ponen a otras personas. O el hombre prudente o la mujer prudente procede, actúa con sabiduría, pero el necio manifestará necedad. Dice el versículo 17, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Mire este versículo, el mal mensajero acarrea desgracia. Vamos a ver aquí entonces en este versículo las funestas consecuencias de ir más allá de lo que a una persona se le ha encargado decir o hacer. Hay personas que les encargan una cosa y hacen más de lo que les encargaron, hacen lo que no les han mandado. Y eso es de lo que está hablando esto. El mal mensajero acarrea desgracia. Mire, y esto me hace acordar de un episodio en la palabra de Dios. Cuando esto está en la Biblia, está en 2 de Samuel, al principio. Cuando el rey David está iniciando su reinado, le muere el rey Saúl. Recordemos que el rey David fue perseguido por Saúl. Saúl se convirtió en su enemigo. Este hombre lo persiguió, lo acusó, intentó matarlo muchas veces. David estaba en un lugar y resulta que, pues, en una batalla muere el rey Saúl. Y uno de los hombres escapa de la batalla y dice: le voy a decir a David, voy a llevar la noticia a David, que yo creo que él se va a alegrar. Y viene este hombre y le dice a David: Señor David, mira, aquí está la corona de- del, del rey Saúl, se la traigo y le traigo la buena noticia. Murió el rey Saúl, murió su enemigo. Y aparte le dice: y yo lo maté, yo fui el que lo mató. O sea, a este hombre, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo que fuera a decir eso? Nadie. Simplemente por querer agraciarse con el rey David, vino a decirle eso. Pues ¿en qué terminó? Pues que David lo mató por haber tocado al ungido de Dios. Porque David en ningún momento le quiso hacer daño a Saúl. Mire, a veces por hablar de más nos va mal. A veces por hablar de más en la vida nos va mal. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Cuando se dicen las cosas mal dichas, cuando se da mal el mensaje, cuando se da mal la información, dice que eso acarrea desgracia. Por eso tenemos que dar buena información. Esto, ¿con qué lo tenemos que, con qué lo podemos comparar? Mire, lo podríamos comparar en el término espiritual con, pues, con los que comunicamos la palabra de Dios, con los que nos encargamos de predicar el mensaje de salvación. Si nosotros damos un mensaje equivocado, si nosotros compartimos un mensaje mal interpretado, una palabra mal interpretada, pues eso eh, va a ocasionar muchos males. De hecho, se han ocasionado muchos males por predicar mal la palabra de Dios, por interpretarla mal. Se han generado doctrinas equivocadas, creencias equivocadas, y mucha gente ha torcido y ha dañado, ha torcido su fe y se han alejado de la verdadera fe. El mal mensajero acarrea desgracia. Pero dice, más el mensajero fiel acarrea salud. Nosotros somos encargados de dar un mensaje. Somos encargados de dar un mensaje. Tenemos que ponernos en las manos de Dios para que el mensaje sea lo más fiel, lo más limpio posible. El mensajero fiel acarrea salud.
Dice el versículo 18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza. Y una vez más nos metemos otra vez en el tema que veíamos en los primeros versículos, en el versículo 13. El que menosprecia el consejo. Hay personas, mire, la palabra de Dios es como un banquete. La Biblia es como un banquete que tenemos. Un gran banquete que nos prepara el Señor a diario. Y vamos a hablar específicamente del hecho de las reuniones o de los cultos que se hacen en la iglesia. Semanalmente se prepara una reunión. Semanalmente se prepara una palabra, se prepara un sermón que edifique a las personas. Dios nos muestra a los pastores, a los siervos, palabras que han de ser predicadas. Se prepara una reunión, se prepara una alabanza. ¿Con qué fin se prepara la alabanza? ¿Con qué fin se prepara una orquesta? ¿Con qué fin se prepara todo eso? Con el fin de que cuando las personas vengan encuentren un banquete preparado y disfruten de él. De eso se trata. Pero hay personas que menosprecian ese banquete. Hay personas que no les importa dejar la mesa servida. Hay personas que no les importa venir a la invitación que se les está ofreciendo. Y dejan la mesa servida. Y simplemente se van a hacer sus cosas. Miren, amados hijos de Dios, aquí hay un banquete preparado. Aquí hay un banquete preparado. No menosprecie, no menosprecie el consejo, no menosprecie el banquete, no menosprecie la palabra. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Guarde la corrección. No menosprecie el consejo de parte del pastor, de parte del líder, de parte de la persona que lo está cuidando a usted. No lo menosprecie. Antes, al contrario, busque esa persona. Busque a su pastor. Busque tener pastoral. Busque tener ese seguimiento, ese aconsejamiento a diario, todos los días. Hay personas que son duras para esto y viven su vida a su aire y a su bola, pero nunca buscan el consejo. Pues mire, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dice el versículo 19, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación de los necios. Y una vez más viene sobre el tema del versículo 12. O sea, como que está cerrando el círculo del versículo 12 y vuelve a poner sobre la mesa este punto. El deseo cumplido regocija el alma. El deseo cumplido. ¿Y cuándo se cumplen esos deseos? Cuando se actúa con sabiduría. Mire, hay cosas que en la vida no van a venir en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que sueñan con ganarse la lotería. Hay personas que sueñan con que de un momento a otro, un buen día, van a tener en sus cuentas bancarias millones de euros o millones de dólares o de millones de la moneda que sea. Pero no han entendido que eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú te ganes la lotería y que el dinero te llegue así de fácil. El dinero te va a llegar, pero cuando tú te esfuerzas y eres diligente todos los días, todos los días, todos los días, cuando eres fiel con el Señor, cuando eres fiel con tu trabajo, cuando eres fiel en tus labores, cuando eres fiel en tus finanzas para con el Señor. Todas esas cosas hacen que el deseo y la recompensa llegue. Eso es una siembra diaria. Y tú tienes que hacer una siembra diaria. Hay personas que pretenden que el dinero les va a llegar sentados en un sofá.
Y así no es. Yo quiero animar a los hijos de Dios, a los que me están escuchando en este momento, que hagan esa siembra diaria, esa siembra de amor, de trabajar todos los días, de levantarse todos los días a buscar al Señor, de levantarse todos los días a hacer su trabajo bien y de ofrendarle al Señor. Cuando el Señor te bendice a ti, ofréndale tú. Si el Señor te da la provisión, pues entonces tú le vas a ofrendar y le vas a dar las gracias, porque recibiste la provisión del de arriba, porque recibiste la provisión de Dios mismo. Dice el versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y esto tiene que ver con quién andamos. Hacer una evaluación. Dependiendo de las personas con quien andemos, así crecerá nuestra vida o no. Si usted quiere ser un águila, tiene que andar con águilas. El que quiere ser león tiene que andar entre leones. No se junte con los menores, vaya con los mayores, mire hacia arriba siempre. Esa es la palabra que nos está diciendo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es el dicho. Si tú quieres crecer, tienes que dejar de juntarte con los malos, tienes que dejar de juntarte con los que no te aportan nada. Hay personas que no nos aportan nada. Hay personas que lo que nos aportan son quebranto, dolores de cabeza, hasta dolores de estómago. Esas personas no pueden estar en nuestro alrededor. ¿Con quién nos tenemos que juntar? ¿Cuál ha de ser nuestra compañía? Nuestra compañía ha de ser la de los sabios. Esa es. Con ellos tenemos que andar. Si tú quieres ser exitoso, tienes que juntarte con personas exitosas, escuchar a personas exitosas, rodearte de personas exitosas, no personas que tengan los mismos conflictos que tú, ni que estén peor que tú. Ese es el secreto. La Biblia nos está dando una serie de secretos muy especiales para poder crecer y para poder vivir en victoria. Les pido entonces que vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios, Padre Santo y Poderoso. Te damos muchas gracias, eterno y poderoso Dios, por tu amor y misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es la fortaleza para nuestras vidas, mi Señor. Gracias por estos consejos de amor que tú nos das, por estas palabras que nos afirman, que nos fortalecen y nos levantan. Permítenos, Señor, que estos consejos queden guardados en lo profundo de nuestro corazón, que los podamos poner por obra, Señor, y que podamos, que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes, Señor, a estar fortalecidos cada día, esperando en tu promesa, esperando en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos el entendimiento. Permite, Señor, que sea quitada de nuestra boca, de nuestra conducta, toda necedad, toda pereza, Señor, toda falta de sabiduría. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a esperar en ti, a esperar en tus promesas, a esperar, Señor, porque sabemos que tú no tardas tu promesa, Señor, pero nuestro anhelo es esperar. Ayúdanos a pedir como conviene. Ayúdanos, Padre, a pedir de acuerdo a tu voluntad y sobre todo, Señor, a esperar que tú harás, que tú traerás una respuesta, Señor. Una respuesta, Señor. Gracias te damos por moverte en nuestras vidas, Señor, por llenarnos, por hacer tu obra en nosotros, Señor, en medio de nosotros. Te alabamos, Padre Santo y poderoso, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, así llegamos al final de este tiempo devocional, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerde
que si le gustó este audio, pues le invito a que le dé me gusta. Si no se lo ha dado, le invito a que ponga un me gusta. Eso nos puede ayudar bastante en el crecimiento del canal. Y pues si usted está de acuerdo con estos estudios, si ya ha mirado varios de nuestros estudios, pues le invito a que considere suscribirse a este canal, y así nos ayuda a ir creciendo esta comunidad de personas que queremos, que anhelamos buscar al Señor todos los días. No olvide también compartir con otras personas, enviar este audio a familiares, amigos, conocidos, en sus redes sociales, en su WhatsApp, en su Telegram, en todas las redes donde pueda compartir. Yo le invito a que comparta. Estamos en Instagram también, IRE Internacional. Estamos en nuestra página web www.ireinternacional.com. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en una próxima oportunidad.